Hola, hola, te doy la bienvenida una vez más. Infinitas gracias por estar aquí. Si has llegado hasta esta lectura es porque tus guías y la energía de sincronicidad te han traído hasta esta canalización para darte señales. El día de hoy vamos a terminar la serie de lecturas para Venezuela, completando con esta lectura de runas, en donde la pregunta fue si era posible realmente una intervención y cuál era la energía, ¿no?, de la principal figura de este movimiento que está a punto de erupcionar, ¿no? Entonces, no hice la grabación de el barajeo porque pensé que estaba grabando y realmente no. Pero estas fueron las runas que salieron y me llama la atención que han salido varias runas que en una lectura anterior también tuvieron la oportunidad de salir, ¿no? O también salieron. Entonces, la primera runa es esta runa Kano, que es una runa bastante interesante porque ella representa el rayo de la luz. Ella representa el rayo que proviene de una lámpara o de un faro. Entonces, este rayo surca la oscuridad. Como el fuego ilumina, pero también impulsa a la acción. Entonces, es el signo matemático que va en aumento hacia la derecha y hacia la izquierda sería decreciente o disminución. La runa Kano también se relaciona con el conocimiento y es una runa que es símbolo de claridad, es una antorcha, es una luz de un faro. Entonces, por lo tanto, esta luz muchas veces es un símbolo de hoguera sagrada. O sea, es una runa bastante amplia, pero me llama la atención porque ella es una apertura. Ella es como el poder del entendimiento manifestándose para emprender acciones, pero con claridad. Entonces, básicamente lo que esta runa nos dice es: donde hay luz no puede haber oscuridad. Cuanta más luz tengas es mucho mejor. Se puede ver lo trivial, se logra la estabilidad a través del cambio y a través de la renovación. Es el mensaje de la runa Kano. Es interesante que ella abra con una apertura y cierre, entre comillas. Déjame enfocar acá. Con la runa Isa. Yo pedí para clarificar Isa, que es una runa que habla de inacción, y me dieron Eiwas y la runa Win. Entonces, la runa a continuación es la runa Fehu, que es la runa de la victoria. Es una runa que marca emociones con respecto al crecimiento. Pero las runas más interesantes de esta lectura son la runa Lagus, porque esta runa realmente representa cambios. Todas representan cambios, nuevos comienzos, pero Lagus es un símbolo de vida. Lagus realmente es un símbolo bastante profundo porque es un símbolo o es una señal de peligro, incluso de muerte. Entonces, pero es un símbolo de peligro y de muerte, pero también es un símbolo que implica muchas emociones, así que esta muerte no necesariamente tiene que ser física. Entonces, a lo que ella se refiere es que es la unión entre la vida y la muerte técnicamente. Realmente esta runa sugiere que debemos fluir con el devenir de las cosas. El éxito realmente está en dejar en dejar que las fuerzas invisibles actúen y no tratar de discernir todo de manera tan racional. Ese es el mensaje de la runa Lagus. Entonces, técnicamente esto lo que nos estaría mostrando es que hay un recorrido que es necesario porque si no, no se va a alcanzar el objetivo. La runa Dagas marca mucha espiritualidad junto a la runa Lagus. Marca, como te decía, el fluir con el devenir de las cosas, conectar con nuestra parte más espiritual, conectar con nuestra parte más intuitiva. Hay un recorrido necesario para llegar al punto donde se tiene que hallar la luz. Eso es lo que te estarían diciendo o nos estarían diciendo, porque Dagas es la luz al final del túnel, luego de un periodo de pruebas o luego de un periodo de oscuridad. Esta runa se asocia al despertar, se asocia al avanzar, se asocia al transformar,
se asocia también al vencer la oscuridad. Dagas es una doble hacha, es el equilibrio entre los opuestos. Dagas es la runa de la noche y el día. Entonces, técnicamente lo que nos estarían diciendo acá es que aquí hay fuerzas opuestas que se unen para transformar un todo armónicamente y perpetuar ciclos. Entonces, esto señala giros importantes y con dagas se revela una luz al final del túnel. Entonces, esta runa trae luz, trae victoria, trae el logro de aquello que deseamos. También indica que se cumple un ciclo natural, como cuando, sí, indica la finalización de ciclos naturales, así como cuando se termina la noche o se termina el día. Es lo que técnicamente nos estaría diciendo la runa Dagas. Entonces, esto marca que ha llegado el momento de actuar. Muchas veces acá se podría sobreentender que el resultado esperado, por así decirlo, está asegurado, aun cuando no lo veamos desde nuestra perspectiva actual. Solo hay que transformar el curso de las cosas. Y esto realmente marca la transformación de nuestras vidas para siempre. Entonces, Dagas señala que todos los procesos oscuros no son eternos, sino que tienen un lazo natural de duración. Entonces, toda esta simbología indica que debemos tener fe, porque las pruebas están llegando a su fin. Se acerca realmente un momento en donde hay que saltar al vacío. Entonces, realmente se marcan runas que, aunque son runas de defensa, como la runa Turisas, que representa la espina de una flor, muchas veces ella puede representar caos cósmico, puede representar de cierta forma desorden, también puede representar desorden. Muchas veces nos ayuda también a centrarnos, nos ayuda a mantenernos firmes en la tierra para poder resistir ciertas tormentas. Entonces, esta runa es la fuerza de destrucción entre comillas, es la primera runa de defensa, representa también el martillo de Thor, es una runa bastante intensa, igual que la runa Urus, pero muchas veces esta runa no necesariamente representa algo trágico o algo negativo o algo malo, porque dependiendo de cómo esté aspectada la lectura, que como es en este caso, dependiendo de las runas anteriores y las runas consiguientes, lo que yo interpreto acá es que quizás no es tan malo, sino que solo tal vez quiere decirnos que el dios Thor ha decidido ponerse de nuestra parte y fulminar a nuestros enemigos con sus rayos, porque así podría ser representada esta runa. Ella puede representar también el puñetazo en la mesa, puede representar también ese mazazo del juez. Entonces, aunque hay una runa de inacción acá al final, que es la runa Isa, quizás lo que quiere decirnos es que la inacción o quizás la presión hace que estos líderes entren en desesperación y no sea necesario quizás tanto caos, ¿no? A eso se refiere. Y la runa final es la runa Manas, que marca esa reconciliación interna con nuestra identidad, ¿no? Por así decirlo, o darle una interpretación. Entonces, pedí del Rider para clarificar y me dieron estas cartas que están acá, que como te decía no pude grabar. Entonces, en acciones se puede interpretar esta sota de espadas, este 7 de oros, 5 de espadas y caballero de espadas como una persona que realmente tiene una mente rápida, es una persona que tiene la mente decidida, es una persona que quiere solucionar un problema realmente. Con estas cartas se da a entender como alguien muy directo, alguien que tiene una estrategia, alguien que está analizando algo, alguien que está gestionando una idea, alguien que está gestionando un proyecto, aunque se le haga difícil, ¿no? Porque quizás no tiene recursos. Y date cuenta que este 5 de espadas también marca conflictos, discordias, tensión. Y aquí en esta batalla, entre comillas, tiene que haber un ganador y tiene que haber un perdedor.
Entonces, esto me estaría marcando de cierta forma una victoria a toda costa. O sea, yo siento que este señor no va a detenerse hasta lograr de cierta forma esa victoria para los que realmente aman la libertad, porque date cuenta que no es el dinero, no tiene nada que ver con dinero. Es como que si esta persona lo hará por su cuenta, porque se da a entender como que al estar invertida esta carta, no están llegando las cosas que se necesitan para terminar de. Entonces, yo tengo que hacer algo, yo tengo que tomar acción y voy a tomar acción. Esto no es, estoy haciendo un conflicto innecesario. Esto es todo lo contrario. Esto es, yo sé escoger muy bien mis batallas y realmente sé cuidarme, sé competir contra cualquier tipo de situación. Realmente este caballero de espadas con todas estas cartas marca un solucionador de problemas. Alguien con gran sinceridad. Quiero negociar, pero estoy dispuesto a una disputa. O sea, esto es un caso legal que llega o es generado por mí, un viaje relámpago, busco solución, trato de establecer mis propias normas, mis propias creencias. Y en la sombra de esta lectura estaba este 8 de copas que me llama la atención porque es un arcano que tiene mucho que ver con situaciones agridulces. Más no siento que esta sea la energía del señor Eric, porque siento más bien que esto es una salida o retirada sorpresiva, pero de los adversarios, del contrario, de todas estas personas, de forma canalizada, porque realmente las runas fueron muy directas, ¿no? Entonces a mí no me quedan dudas de que, por eso te decía con la runa Isa que quizás no iba a ser ni siquiera tan necesario tanto caos, ¿no? Porque aquí se marca es una retirada, ¿no? Yo me retiro y no siento que esta sea la energía del señor Eric Prince, porque esto se marca más como escapismo. Alguien escapa, ¿no? Me estoy escapando de esta situación por X circunstancia. Entonces alguien se aleja y no siento que sea su energía, porque con las runas pues me queda claro que aquí se están uniendo poderes para transformar algo de forma armónica y recuperar el orden, ¿no? Y recuperar el orden. Entonces, esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Por supuesto que me ha gustado mucho la lectura y me puedes dejar saber en los comentarios qué tal te ha parecido. Nos vemos muy pronto. Chau, chau. Besos.